Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales, qué bueno que están con nosotros esta preciosa mañana. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de abrir nuestros ojitos y sobre todo de comenzar y venir a la Escritura, venir a la parte más importante, que es ver la guía de nuestro Señor, lámpara a nuestros pies, es su palabra y lumbrera nuestro camino. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, hombre y mujer, seamos perfectamente preparados, llevados a la madurez y preparados para toda buena obra. Recuerda, o es la autoridad del hombre hablando o es la autoridad de Dios. O miente Dios y la verdad la dice el hombre, o miente el hombre y la verdad la dice Dios. Yo creo que la segunda opción es la correcta. Así es de que te doy las gracias por estar acá y por tomarte el tiempo con nosotros de abrir la palabra de Dios, porque es lo que debemos hacer cada día. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Estudiémosla en su contexto y especialmente llegando a esta carta como Apocalipsis, que es tan necesario conocer para saber nuestro futuro, para saber nuestra máxima esperanza. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa, mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza, buenas nuevas, y queremos saludarte a ti que estás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Las Carolinas, donde quiera que estés en Albuquerque. Gracias por sintonizarte. Los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, gracias. Y bueno, agradecemos también a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Gedgary Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a Be Happy Yard Signs, puedes buscar su catálogo en Facebook de temas para un mensaje de amor en tu jardín. Y Naps and Crafts con Silvia García, camisas y regalos personalizados. Ella tiene una amplia gama en su página en Facebook. Y a ti, familia Calvary Compañerismo Cristiano, y todos los que nos escuchan y nos hacen el favor de sus oraciones, sus aportaciones, gracias por su compromiso y amor por la verdad. Y nos vamos directamente al capítulo 9 de Apocalipsis. Así es, estamos avanzando en esta hermosa carta, en esta carta tan confrontadora que nos puede llenar de esperanza. Si no tenemos la perspectiva correcta, nos puede llenar de muchísimo temor y estrés, ¿verdad? El saber que si amamos este mundo y las cosas que están en este mundo, ¿verdad? Como dice el Señor claramente y nos lo enseña por toda la Biblia, el mundo pasa y sus deseos. Y realmente tenemos un ejemplo de ello en todas las cosas que vemos. Todo lo que vemos es temporal, se envejece. Bueno, claro que este mundo y su filosofía nos hace creer que es eterno, que vamos a ser eternos acá, cuando no es así. Cuando nos implica, nos llama a hacer tesoros en los cielos y no tesoros en la tierra, ¿verdad? Y entonces lo que estamos viendo que Apocalipsis nos vuelve a poner en perspectiva eterna y nos muestra el final, nos muestra que en verdad Jesucristo viene a reinar. Ese es su evangelio. El evangelio de Jesucristo no vino para darnos una religión, no vino para darnos una serie de normas y preceptos que, por cierto, el día de hoy son totalmente ignorados, hechos a un lado, ¿verdad? No fue para venirnos a darnos una serie de liturgias y religión para vivir una vida pues más o menos mejor en este mundo. No, Él vino a salvar, a buscar lo que se había perdido y vino a recuperar lo que es suyo. Hace 2000 años vino, el principio de la creación el hombre lo perdió en Génesis, pero vino hace 2000 años y lo recuperó en la cruz del Calvario. Y hay un tercer evento, viene el Señor a recuperar lo que es suyo físicamente, viene a establecer su reino, a arrebatar de Satanás, el usurpador, el reino de las tinieblas. Y es lo que estamos viendo con toda claridad la justicia de Dios, cómo en verdad Dios ama la justicia en lo profundo, cómo aborrece el pecado.
¿verdad? Y cómo aquellos que se le oponen y se quedan como sus enemigos, ¿verdad? Pues van a perder al final. Y lo que estamos viendo en el capítulo 9 ya es el avance del Señor. Acaba de abrir ya los 7 sellos de este rollo que representa el título de propiedad de la tierra como el hijo legítimo, como el dueño legítimo de todo, quien con su sangre nos redimió, ¿verdad? Y está tomándolo todo. Y en este 6º sello comenzaron a sonar las trompetas. El Señor en esas primeras 5 trompetas pues ya juzgó, ¿verdad? El primer Dios o el primer ídolo de este mundo, que es a su creación. Así como Egipto, ¿verdad? Ellos adoraban las ranas, los juzgó con ranas. Adoraban las moscas, los juzgó con moscas. Adoraban el río, ¿verdad? Los juzgó con un río con sangre. De la misma manera, esta tierra que adora la madre tierra comenzó juzgando la tierra, ¿verdad? Los cielos, el agua dulce, el agua salada y las hierbas verdes y todo este asunto. Y ahorita estamos en esta 5ª trompeta, ¿verdad? Que nos está hablando ya un juicio directo contra las personas, ¿verdad? Contra aquellos que decidieron no creer y deciden rebelarse contra Dios y deciden, yo soy tu enemigo, Dios, y no voy a confiar, no voy a creer en ti. Yo voy a adorar el anticristo, voy a adorar a Satanás. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero esa es entrega a la mentira y ese amor al pecado. Y por esa cuestión Dios le acaba de dar a Satanás las llaves del abismo, ¿verdad? Para abrirlo. Y entonces estamos viendo esta primera horda de demonios literalmente contaminando la tierra entera y causando un tremendo dolor a todas estas personas y no les permite morir. Y esto podríamos decir que es un tormento espantoso. No, es una oportunidad de arrepentimiento, ya que cuando muere la persona ya no hay oportunidad de venir al arrepentimiento. Y ahorita estamos viendo esta cuestión. Y bueno, estamos viendo que este es el primer ay sucediendo, ¿verdad? Y dentro de este ay también estamos viendo pues todos estos como saltamontes y todas estas personas, estos seres sobrenaturales que son ángeles caídos, ¿verdad? Y nos está mostrando esta realidad de un mundo espiritual al cual debemos estar atentos y que verdaderamente existe el reino de Satanás y el reino de las tinieblas. Y nosotros debemos saber que no debemos ignorar esto y debemos estar preparados para ello. Así es de que vamos a venir esto. Y algo también muy importante es cómo ninguna de estas cosas toca a aquellos que están sellados por el nombre de Dios. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas después de esta recapitulación. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso y bueno, después de haber recapitulado, que es muy importante, nos estamos dando cuenta cómo el texto no da lugar a que no sean otra cosa sino seres sobrenaturales, ángeles caídos, y la Biblia nos enseña eso con toda claridad. Hay ángeles que cayeron, Satanás cayó junto con 1/3 de la cantidad de estos ángeles, que son millones de ellos, ¿no? Y están precisamente, hoy ya vimos también cómo están influenciando este mundo, pero cómo esta nueva ola de ángeles son ángeles que estuvieron encarcelados y van a ser sueltos. Y otra cosa importante es que por más terrible que parezca esto, lo es, pero no ha llegado. Y esa es una misericordia de parte de Dios para nosotros. Dios quiere que estemos informados. El Señor no quiere que pasemos por esto. El Señor nos está llamando precisamente al arrepentimiento. Y algo que hicimos también muchísimo énfasis es en cómo aquí vemos la maldad, ¿verdad? Que en verdad Satanás vino a robar, matar y destruir, que Él no hace pactos con nadie, que Él no va a dar ningún bien a nadie, que sembrar para la carne siempre nos va a llevar precisamente a recoger frutos terribles, espantosos de la carne. Sí, así es, Satanás solamente viene a robar, a matar, a destruir. Así es de que la mentira de serás como Dios que usó en Edén, esa sigue funcionando, seguirá funcionando y los hombres seguimos cayendo en ello. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado cuando viene con su propuesta mentirosa. ¿Por qué? Porque recuerda, el final de todo eso es destrucción. Eso que Dios dice que está mal, sea moral, ¿verdad? Una conducta moral, o sea, un pecado como es mentir, como es robar. Eso que tanto placer en algún momento te causa, el final es muerte, el final es destrucción. Entonces tenemos que estar muy atentos a esas mentiras. Él no va a hacer, como dices, un pacto con nadie, porque Él es mentiroso desde el principio. Así es. Y bueno, hay algo importantísimo que nos dice también este texto, ¿verdad? Que es el primer ay, porque las últimas 3 trompetas, la palabra de Dios les llama ayes, ¿verdad? Ay, esta expresión de dolor y de desastre que viene, ¿no? Esta es la primera y va en aumento, es un ay, ay, ay.
¿verdad? Este tercer ay, ¿verdad? El segundo ay lo vamos a ver primeramente Dios la semana entrante, pero el tercer ay, ¿verdad? Ya nos habla del sonido de la séptima trompeta, ¿verdad? Que es la que desata las últimas 7 copas de juicio. Claro que hay otras cosas antes. Vamos a ver también un interludio después del capítulo 9, en el capítulo 10 vemos otro interludio donde hay un descanso, donde el Señor permite que Juan respire y que nosotros también respiremos y que estemos viendo estos contrastes impresionantes, mientras que la tierra está cumpliéndose lo que Dios dice que se va a cumplir porque su palabra es verdad. Estamos viendo cómo en los cielos de la misma manera está establecido el trono de Dios, está establecido su justicia, su bondad, cómo esta es una realidad y cómo necesitamos crecer en conocerle al ver todas estas cosas. Y bueno, nos damos cuenta cómo nos dice en el versículo 12, el primer ay ya pasó. He aquí vienen aún 2 ay después de esto. Si algo que es importante hacer es esto. Es muy difícil o no se debe hacer realmente embellecer un pasaje como esto, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los atalayas al compartir el evangelio, al estar en el púlpito, ¿verdad? Al ir afuera a las calles, al compartirle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestras familias. Nosotros necesitamos ser los atalayas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que su sangre no esté sobre nuestras manos, ¿verdad? Nosotros debemos decir, hey, el tiempo es corto, viene Jesucristo y necesitamos estar listos, porque lo que viene no es bueno, la condenación es buena. Por eso predicamos el evangelio, por eso debemos quitar ese evangelio falso de ven y todos tus problemas se van a quitar, ven para que ya no sufras, ¿verdad? Para de sufrir y ven al evangelio. Cuidado con esos falsos evangelios. Ven y vas a tener todo lo que quieras en el mundo, ¿verdad? Y los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida, porque ese no es el evangelio. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Muchas de las veces nos molestamos también y nos damos cuenta, ¿no? Pastores, falsos maestros, ¿verdad? Falsos apóstoles, como dice la palabra, que lucran con la palabra de Dios y tienen mucho y sacan provecho para sí mismos. Eso es grave para ellos y van a dar cuentas, pero lo más grave es que están predicando un evangelio que no salva. Y nosotros tenemos que estar predicando un evangelio que salva, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la cruz del Calvario, el evangelio que me hace ver que yo no tengo nada para traerle a Dios, sino que yo estoy muerto en mis delitos y pecados y que necesito un Salvador urgentemente y necesito arrepentirme. Qué importante saber si estás creyendo el evangelio que salva o el evangelio en donde Cristo es un medio, Dios es un medio para satisfacer tus deseos, tus necesidades, que son reales, pero Dios tiene cuidado de nosotros y lo más importante y lo que a Él más le importa es que tu corazón esté rendido a Él, que tú puedas decir tú eres Dios y que dejes de hacer estos intercambios. Yo hago si tú me das, yo hago si tú haces, yo hago si tú. Tenemos que comenzar a centrar nuestras vidas en la eternidad. ¿Para qué vino Cristo? Cristo no vino a satisfacer nuestros problemas temporales ni nuestros deseos temporales. Él vino a darnos vida eterna. Así es. Y otra cosa muy importante es estar interpretando correctamente Apocalipsis, simple y sencillamente dándole la autoridad a la palabra de Dios, no dándole más autoridad a una doctrina, a una presuposición o a una opinión. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que dice en Apocalipsis 22, 13, 14. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y es una gran responsabilidad para nosotros, como yo te lo digo. ¿Quién es la autoridad? En el momento en que yo comienzo a decir que la Biblia dice, no dice lo que dice y que realmente lo que dice no es lo que está y el sentido que está dando no queda sin sentido, yo me estoy poniendo como autoridad. La máxima autoridad de la Escritura es el Espíritu Santo quien la inspiró. Dios es un Dios lógico, un Dios que en verdad ha escrito su palabra para que la entendamos. Y si la leemos así, en todo su contexto, en el contexto cercano, que es en sus versículos, en su capítulo, en su libro, y a lo largo de los 66 libros, nos damos cuenta que esta tiene una unidad perfecta y una lógica perfecta. Y debemos saber, más del 30% de la palabra de Dios es profecía bíblica, y lo que estamos viendo hoy en Medio Oriente con Israel, con este movimiento que está alrededor de todos estos países alrededor de Israel, lo que está pasando en la política, al final Estados Unidos, este hermoso país no es consecuente, ¿verdad? No está en el escenario profético. ¿Y qué es lo que estamos viendo, verdad? Lo que estamos viendo es eso, que este país está
consumiendo hacia adentro, ¿verdad? Todas estas cosas nos están mostrando cómo la palabra de Dios es verdad. Israel, que por 2000 años estuvo sin siquiera ser una nación, ahora es una nación. Todas estas cosas son profecías bíblicas cumpliéndose. Y así como se cumplieron a la perfección las profecías bíblicas para la primera venida de Jesucristo, se van a cumplir las profecías bíblicas para la segunda venida de Jesucristo. ¿Y qué crees? Estamos muy cerca. El Señor está muy cerca de arrebatar su iglesia, de llevarla para consigo. Sí, así es. Entonces necesitamos estar atentos, listos y con un corazón en el lugar correcto. No podemos tener este corazón de intercambios con Dios, no podemos tener este corazón de venir a Él como si Él fuera un ídolo. Tenemos que verlo como el Dios eterno que cruzó toda una eternidad para venir y buscar y salvar lo que estaba perdido, tú y yo. Y nosotros necesitamos enfocar nuestro corazón en qué queremos, una vida temporal, un falso evangelio de prosperidad, o queremos realmente una eternidad con Él, una eternidad de vida, de paz, de que termine todo esto, el pecado que nos abruma, nuestro cuerpo sea regenerado, porque eso va a suceder en el momento en que nosotros vayamos a rendir cuentas con Dios o que Él regrese. Así es. Y algo que es necesario también es que estés asegurado, que tu corazón esté seguro. Bueno, vimos todo Primera de Juan. Sí. Primera de Juan nos dice cómo no tener temor al juicio, ¿verdad? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice la palabra. No has entendido el amor de Dios, no has entendido todavía el evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, y necesitas ser perfeccionado en ese amor. Y también tenemos otro texto que es importante, ¿verdad? Porque Primera de Juan también nos dice la manera en la que nosotros debemos estarnos observando, ¿verdad? Si amamos, si obedecemos, si cuidamos su palabra, si en verdad estamos deseando estas cosas. Sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que estamos en Cristo y tenemos que estar asegurados de esa parte. Pero hay otro texto que me gusta mucho, ¿verdad? Que es Primera de Pedro, porque recuerda, Dios no va a dar por inocente al culpable. Dios no te va a juzgar de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú crees, a lo que, bueno, es que yo no siento que esto, es que mi Dios, no pienses así. Si es tu Dios a tu manera, ese Dios no existe. Hay un solo Dios y ese es el Dios de la Biblia y es el Dios que necesitamos conocer, el cual es bueno, misericordioso, santo, pero al mismo tiempo es fuego consumidor. Entonces nos damos cuenta que necesitamos estar también atentos a esta palabra, ¿verdad? No practicar hipocresía, no dejar que el Señor nos diga, aléjate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que estamos en el Evangelio. Me gusta mucho Segunda de Pedro, que vamos a estar leyendo, vamos a leerlo un poquito y nos dice, ¿verdad? Nos dice cómo podemos estar seguros y que se nos abran las puertas, ¿verdad? De par en par en el cielo cuando lleguemos allá sin ningún prejuicio, ¿verdad? Y podamos estar ahí sin ningún problema, y podamos estar ahí llenos de gozos y desde hoy estar asegurados. Sí, con esa certeza Pedro nos dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que hay en el mundo causada por los deseos humanos. Bueno, hasta ahí vamos a ver esa frase, ¿verdad? Pero checa cómo nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Si has nacido de nuevo, si estás en Cristo, ya lo tienes todo un arsenal para vivir de acuerdo a eso. Y la clave está en llegarlo a conocer y llegar a conocer sus promesas. Estamos hablando de la Escritura. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, tenemos esta parte, ¿verdad? ¿Cómo estar asegurados? Me gusta mucho esta segunda carta de Pedro, cómo nos dice con toda claridad. En primer lugar, y toda la Escritura en realidad, pero aquí nos habla con mucha claridad de esto, ¿verdad? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. La Reina Valera dice, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. O sea, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, ¿verdad? Y cómo recibimos esto, como nos dice aquí, cuando conocemos al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? Cuando nos metemos en sus promesas, cuando conocemos la Escritura. Este es un mal que vemos mucho en nuestros días, ¿verdad? Veo a pocos cristianos madurando por lo mismo, porque tienen
tienen la Biblia como rompecabezas y solo tienen pedacitos de aquí, pedacitos de allá, por doctrinas de aquí, doctrinas de allá, que es importantísima la doctrina, pero es importante también que tú tengas una perspectiva bíblica, y como creyente necesitas saber, conocer la Escritura. Mira, ahorita por ejemplo yo estoy en un programa donde estoy leyendo la Biblia. Toda la Biblia tengo que leerla por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Y bueno, cada día leo diferentes textos, y a veces son 4, a veces son 10 capítulos, pero estoy constantemente leyéndola, subrayando, tratando de buscar diferentes maneras de conocerla y al mismo tiempo platicando con el Señor. Eso es algo que tienes que estar haciendo constantemente. Conoce la palabra de Dios, conócela en el contexto. Y sabes una cosa, para esto se requiere algo que se llama disciplina y esfuerzo. No seas aquellos que no quieren leer la palabra porque les da flojera, no es lo mismo conocer la Escritura por un librito de devocionales, ¿verdad? Que son buenos, ¿verdad? Te ayudan, pero que no son tu tiempo de la palabra de Dios. No es lo mismo venir a la Escritura y tener un pensamiento y leer un texto que no sabes ni de dónde viene el libro, ni qué dice todo el libro, ni quién lo escribió, ni para qué lo escribió, ¿verdad? Tienes que aprender, y esto es algo que debes de esforzarte a hacerlo, ¿verdad? Es algo que se tiene que aprender y que requiere tiempo. Si tú piensas en el 100% de tu vida, ¿verdad? De tu tiempo, si tú solamente dedicas a leer la Escritura 15 minutos, 10 minutos, un versículo, y el versículo que te brinca de YouVersion, no estás metiéndote en la Escritura. Necesitas, como cristiano, y eso es lo más importante, y es una inversión que te van a traer beneficios. Y hay métodos, hay maneras, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer un devocional, estudio inductivo, y eso requiere esfuerzo. Mira, yo he conocido gente que no sabía leer y aprendió a leer haciéndolo. ¿Y por qué es el esfuerzo? No es nada más llenar conocimiento, no es solamente saberte versículos de memoria, es tener una relación con Dios, pero no puedes tener una relación con Dios sin la palabra de Dios. Entonces es muy importante lo que te he dicho. Dice John MacArthur, lo que la persona piensa de la Biblia es lo que piensa realmente de Dios, ¿verdad? Entonces yo lo llevaría a ese punto. La relación que tiene una persona con su Biblia es la relación que tiene con Dios, ¿verdad? Porque de pronto no te das cuenta y lo que estás haciendo es estar teniendo una constante comunicación. Tú dices, estoy en oración todo el día. No, estás hablando contigo mismo todo el día. Y estás hablando con tus pensamientos y lees la palabra, y tus pensamientos son los que de pronto sacan cosas de la palabra de Dios. No es lo mismo cuando tú entiendes este contexto de la Escritura y cuando tú empiezas a ver lo que significa cada palabra, lo que cada libro te dice. Tienes toda una vida para hacerlo, ¿no? Si ya tienes 5 años de cristiano, fíjate, en 5 años pudiste haber leído la Biblia 5 veces, ¿verdad? O ponle 3 o 4, porque al principio es complicado, ¿verdad? Pero después, si tienes 10, tienes todo este tiempo para seguir creciendo en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra lo que sigue, ¿no? En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas que Dios, complementando su fe, a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta el contraste, fíjate, y no solamente el contraste, sino el complemento. El anterior nos habla de conocer al Señor, ¿verdad? Nos habla de estar en la palabra. Esta segunda parte nos habla de practicarla, de poner por obra lo que el Espíritu Santo pone en nosotros, ¿verdad? Que es este fruto del Espíritu. Cuando estamos hablando de excelencia moral, cuando estamos hablando de conocimiento, de control o dominio propio, de perseverancia, de sumisión a Dios, que es la mansedumbre, afecto fraternal, ¿verdad? Que es el amor por todos. Esto nos habla de la práctica de aquello que estamos viendo, porque a veces la gente piensa eso, ay, ¿cómo me voy a llenar de conocimiento? No, es que te han enseñado mal. La misma palabra de Dios es viva y eficaz, y ella misma te equipa para vivir la vida y la piedad, para caminar en el Señor. Sin la palabra de Dios no tienes cómo crecer, no tienes cómo tomar estas herramientas, no sabes cómo utilizarlas, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando estás en la Escritura, conoces al Señor y te metes en eso, empiezas a dar estos frutos y a practicar los frutos. Si no tienes la Escritura, no tienes cómo. Entonces son dos cosas que se complementan la una a la otra.
Sí, habla de un esfuerzo al máximo, ¿verdad? Por responder a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa lo que a Israel, ¿no? Dios nos comienza a bendecir, comenzamos a tener todo y empiezas a engordar. Empiezas a creer que todo lo mereces y ahí tu corazón comienza a fabricar otra clase de ídolos. Así es. Por eso yo hago siempre mucho énfasis. Es muy distinto hablar de venir a la palabra para llenarte de conocimiento. No estamos hablando de eso, estamos hablando de conocer, de relacionarte con el Señor, ¿no? Entonces es importante esto y lo que estamos viendo precisamente es eso. Fíjate, lo que nos dice aquí es esfuérzate al máximo, es pon toda diligencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate, los que no se desarrollan en estas dos cosas, mira lo que pasa. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la seguridad de la que estamos hablando. ¿Por qué es importante repasar esto? Porque estamos hablando de todas estas cosas de Apocalipsis. Y si no quieres que Apocalipsis te cause estrés y te cause miedo y temor, necesitas esforzarse en estas cosas, ¿verdad? El que teme, primera de Juan capítulo 4, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando habla del temor del castigo, el temor del juicio, el temor de estar en estas cosas. Y si tú no te desarrollas en estas dos cosas de las que estamos hablando, dice aquí que tienes una perspectiva corta, estás ciego. No tienes una perspectiva eterna y se te olvida por qué fuiste lavado, como dice aquí, ¿verdad? Fuiste limpiado de tus antiguos pecados para que tengas entrada al Padre, para que tengas reconciliación, para que seas perdonado. Entonces por eso nos dice una vez más, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. ¿Cómo sabes esto? Bueno, ¿cómo está tu relación con la palabra? ¿Cómo está tu práctica en la vida diaria? ¿Verdad? Esto es algo importante. Yo estaba orando por esto, pero acuérdate de lo que habla tu corazón, habla tu boca. ¿Cuál es el tema de tu vida? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuáles son tus planes? ¿Verdad? ¿Dónde está circulando tu vida? ¿Verdad? ¿Hacia dónde vas como creyente, como familia, como esposo, como esposa, como hijo? ¿Verdad? Tienes que saber esas cosas porque esas cosas hablan directamente de lo que amas. ¿Qué es lo que idolatras? ¿Qué es lo que si te quitaran hoy no podrías vivir? Ese es tu ídolo, ¿verdad? Piensa en esas cosas y asegúrate de que estás creciendo en estas cosas porque Jesucristo viene muy pronto. Y un día estaremos haciendo un programa acerca del rapto para que podamos entenderlo bien. Sí, qué necesario es eso. Y bueno, repasando lo que decías en primera de Juan, nos dice, ¿verdad? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y cómo vamos a ser perfeccionados en el amor si no es a través del conocimiento de Dios? Todo lo que estamos hablando ahorita en 1 de Pedro, ¿verdad? Todo lo que la vida y la piedad nos ha sido dado, cómo Dios nos ha equipado para poder conocerle, para poder amarle y para poder tener este esfuércense y poner toda diligencia en conocerle. Así es, y este es algo que debemos estar haciendo diariamente. Me gusta mucho el final de este texto. Dice, hagan estas cosas, las que acabamos de decir, y nunca caerán. ¡Wow! Claro. Y nunca caerán. Si estamos en la palabra, si estamos buscando al Señor, si estamos teniendo a Jesucristo como un medio, si venimos a la iglesia para santiguarme como en el pasado, ¿verdad? Nada más a ocupar un asiento y, pues ya vine, ya ahora sí bendíceme Dios porque yo ya cumplí. No he entendido todavía, ¿verdad? Mi salvación. ¿Verdad? Por eso es que somos creyentes, porque Dios nos ha llamado para conocerle, ¿verdad? Y cuando esto hacemos, cuando esto practicamos, cuando vemos el efecto de la gracia, el efecto del poder de Dios, de su amor en nosotros, entonces podemos tener este recibimiento en el cielo eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un gran recibimiento. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos cerrando esta sección de Apocalipsis y nos estamos dando cuenta de la importancia, ¿verdad? De cómo poder ver Apocalipsis como
como un mensaje de ánimo, ¿verdad? De esperanza, de saber que en verdad todas las profecías, todas las promesas del nombre de Jesucristo reivindicado se van a cumplir. Y cómo veremos a nuestro Rey, a nuestro Señor exaltado, y cómo Él va a estar en esta tierra como gobernando la tierra en un gobierno justo. Finalmente, todo lo que tanto soñamos, ¿verdad? Todo lo que tanto pensamos y tantas promesas de políticos que vemos en cada uno de los países y cómo se rompen, porque ¿qué es el ser humano sino un simple pecador, un simple mortal? ¿Y qué puede hacer un ser humano por otro ser humano? Pues simplemente lo que vemos, y más cuando han dejado la palabra, cuando la han puesto a sus espaldas. Lo único que vemos precisamente pues es abuso, es mentira, es querer ganar poder, es querer ganar control, ¿verdad? Y tener dinero, amor al dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo único que vemos, ¿qué es lo que vemos en nuestras calles, verdad? Violencia crecer de una manera espantosa, inmoralidad sexual. Estamos viendo todas estas cosas tan terribles, pero nos damos cuenta que Apocalipsis nos da esta esperanza maravillosa. Todo eso tiene un fin. En verdad tiene un fin. Y cuando el Señor nos dice, no os venguéis vosotros mismos, hermanos, sino dejar lugar a la ira de Dios, vamos a ver que eso se va a dar. Tarde o temprano el Señor viene, se va a levantar. Y con esta última generación, de estos últimos 7 años, el Señor va a juzgar todas estas cosas, todos estos gobiernos, ¿verdad? Y el Señor finalmente va a establecer su reino, ¿verdad? Y el Señor finalmente se va a levantar y va a venir y va a encarar a todos sus enemigos. Y todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Y sabes una cosa, la Biblia nos habla de una resurrección, la Biblia nos habla de un milenio, la Biblia nos habla de tantas promesas impresionantes, nos habla de un cielo nuevo y tierra donde mora la justicia por la eternidad, y nos habla de unas dimensiones impresionantes acerca de lo que es, que todo este mundo que ves solamente es una sombra chiquitita, y por más bello que lo veas es un mundo caído, y la Biblia nos promete un cielo verdadero, y todo aquello bueno que disfrutas en esta tierra fue creado por Dios, y Dios promete gozo indescriptible por la eternidad, cielo eterno. Nos promete su presencia para siempre. Por eso hoy debemos crecer en esa presencia de nuestro Señor. ¿Cómo? Conociéndolo en la Escritura. Nos relacionamos con Él por fe, porque sin fe es imposible agradarlo. ¿Cómo? Creyéndole a Él. ¿Qué es la fe? Fe es confianza, es creer en lo que Él ha dicho y dejar de creer en la mentira de nuestro corazón perverso y dejar de creer en las mentiras de este mundo. Y hoy tenemos esta oportunidad, y tenemos la oportunidad o de sencillamente seguir viendo la Biblia como un libro esotérico donde hablo y agarro mis galletas chinas y agarro mi primer versículo pues para que vaya bien en la vida, y para que lo voy a meter esto en aquello que estoy viviendo en mi vida, pues para que no me vaya tan mal y que se cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No debo de parar de tener esa relación con Dios. Necesito crecer. Hermanos en Cristo, este es un llamado a ustedes. Donde quiera que estés, necesitamos crecer en la palabra de Dios. Necesitamos dejar de ser niños en cuanto a nuestra forma de pensar. Tú mismo ven a la Escritura. No me creas a mí, ven a la Escritura, por favor. Ábrela y atrévete. Yo te reto, yo te desafío a que vengas a la palabra de Dios y a que por ti mismo compruebes que es verdad, y que tú mismo vayas depurando tu misma manera de vivir y la doctrina, y que tú mismo tú puedas decir esto está bien y esto está mal. Dios te ha dado lo que es necesario para que tú puedas discernir y puedas entender lo que es una falsa doctrina de una verdadera doctrina, y que no te engañes justificándote. Y yo te pido en este día y llamo a la iglesia entera que volvamos a regresar a las sendas antiguas, al temor de Dios, a lo que Dios nos ha dicho y nos ha hablado, que abandonemos nuestros ídolos y que vengamos al Señor. De tal manera nos ha amado el Señor que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, ¿podrá alguno morir por un justo, por uno bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, sino nos encargó a nosotros en la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Así es de que en este día yo te invito a que hagas esta decisión, y te invito a que tomes en cuenta al Señor y que le hagas hoy el Señor de tu vida, y que dejes de jugar a la religión y que te levantes y que puedas tomar esta decisión de tomar prioridades y hacer lo más importante. ¿Por qué? Porque eres eterno. Lo más importante no es tu trabajo, lo más importante no es tu familia, lo más importante y lo más grande y lo más alto que puedes tener es tu relación con Dios. Ahí comienza todo. Después sí, Dios, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio. En ese orden.
Pero te invito a que este día hagas esta decisión por Cristo. Si nunca la has hecho, quizá estás perdido. Si no has hecho las paces con Dios a través de Jesucristo, la Biblia dice que estás en graves problemas con Él. Tienes un grave problema con Dios. La condenación te espera, el infierno te espera, y Dios no quiere que eso te suceda. Y para que eso no te suceda, hace 2000 años Él fue a la cruz del Calvario a morir, a vivir tu castigo, a vivir tu infierno, a vivir tu condenación. Él cargó tus pecados. Y si tú confías en tu religión, confías en tus fuerzas, en ti mismo, en tus buenas obras, estás perdido. Es como aventarte de un avión y querer aletear para salvarte. Necesitas un paracaídas. Y no nada más decir, sí necesito un paracaídas. Necesitas ponerte ese paracaídas. Y ese paracaídas es Jesucristo y es este evangelio. Él hizo todo lo que necesitas para ser reconciliado con Dios. Él es el único camino al Padre. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No todas las religiones llevan a Dios. Todo mundo va a ir delante de Dios, pero sin Jesucristo va a ir a condenación. Pero solamente Jesucristo es el único camino al Padre. Y Jesucristo es Dios, no es un Dios chiquito. Jesucristo, el Dios eterno, quien vino a morir por ti. Entrégate hoy a Él, entrégale tu vida. Y dile, Señor, te entrego mi vida. En este día yo creo que te necesito, Señor. Creo que estoy perdido, estoy condenado sin ti, Señor. Pero creo que tú sufriste mi condenación en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste el tercer día y venciste al pecado, venciste a la muerte. Estás sentado a la derecha del Padre y ahora eres Dios y Rey. Y vienes a conquistar, a reconquistar, a tomar lo que es tuyo. Ya lo reconquistaste, pero ahora vienes a tomarlo físicamente, Señor. Y en este día te entrego mi vida. Hazme una nueva criatura. Abre mis ojos. Dame luz para verte, Señor. Reconozco que hasta aquí he estado por mi pecado y por el pecado de otros. Pero tú me has salvado. Y hoy me entrego a ti, dame vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que esta decisión es acompañada de una oración, es acompañada de fe, acompañada de confianza, pero sobre todo de un cambio de dirección. Un cambio de dirección que comienza en el Espíritu Santo, que te sella con las arras de la promesa hasta que Jesucristo regrese. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que necesitamos comenzar a leer la palabra de Dios, a tener una relación con Dios a través de la oración y congregarnos. Es muy importante. Recuerda, si estás buscando una iglesia, si no tienes una iglesia, permítenos conocerte. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Domingos, 1:00 p.m. es nuestro servicio. Así es, te esperamos. Vamos a estar adorando al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a seguir abriendo la Escritura y estudiándola capítulo a capítulo, versículo a versículo. Vamos a estar creciendo en todo lo que pertenece a la vida y a la piedad y animándote a que te esfuerces al máximo, ¿verdad? En todos los dones, ministerios y que el Señor nos da y operaciones de su Espíritu Santo para caminar en Él. 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. No sabes qué gozo me da cuando te veo cada domingo entrar ahí y que tenemos un buen grupo, ¿verdad? Adorando al Señor, creciendo en Él. Así es de que te invitamos a estar con nosotros este domingo 1:00 p.m. Sí, gente sedienta del Señor, gente sedienta de la palabra, sedienta de la adoración, sedienta de conocer a nuestro Creador. Y recuerda, vamos a tener la Escuela Bíblica de Vacaciones el 30 y 31 de julio a las 7:00 p.m. entran los niños y salen 11 de la mañana del siguiente día. Por favor, acompáñanos, inscribe a tus niños. Calvary Kids Club, busca el Ministerio de Niños en Facebook, ahí te puedes anotar o manda un inbox al 901-679-1085. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía con estos mensajes de amor en el jardín. Tiene muchísimos temas adecuados a tu celebración. Y con Silvia García, los regalos personalizados y camisas personalizadas. Naps and Crafts, busca su catálogo también en Facebook. Así es. Y bueno, queremos dar gracias a cada uno de ustedes también, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por compartir con nosotros. Comparte estos enlaces, ¿verdad? Pon que te gusta y compártelo, es algo muy importante, ¿verdad? Ora por nosotros para que podamos expandir esta red social, que no solamente se quede en esta red social, sino que podamos expandirla en los canales de YouTube, Facebook y tener nuestra propia página. Ora por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos esparcir el evangelio por todos lados. Ora por nosotros, por favor. Gracias por tus aportaciones, gracias por todo. Te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.